Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Quiero darle gracias a Dios por darme la oportunidad de llevar un estudio nuevamente a sus casas. Eh, y el estudio de hoy es titulado El pecado, porque quiero tratar de dar una vuelta por Génesis y poder eh, dar una idea un poquito más clara de las consecuencias del pecado y lo que el pecado produce en los seres humanos. Y algunas verdades que produce el pecado que se encuentran en los primeros versículos de Génesis, en el capítulo 3. Comenzamos inmediatamente eh, leyendo Génesis capítulo 3. Voy a estar leyendo del 1 al 6. Dice la palabra del Señor: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Fíjense qué interesante que dice la palabra del Señor que en un momento dado, cuando el jardín del Edén fue creado y fue puesta la primera pareja, Adán y Eva, en el jardín del Edén, perdón, obviamente allí no había pecado. El pecado comienza eventualmente cuando desobedecen, comenzando con Eva, desobedece las órdenes del Señor. Ahí comienza toda esta situación, ¿verdad? Todo este panorama que sucedió allá en el Jardín del Edén. Y dentro de las consecuencias del pecado y dentro de esta narración bíblica, hay unas verdades que yo quiero traerle a ustedes para que nosotros, desde el punto de vista bíblico, podamos, ¿verdad?, hacer las cosas lo mejor posible y estar alertas contra el pecado y vivir una vida como le agrada al Señor. Lo primero que dice la palabra del Señor es que el pecado es atractivo. Regularmente, nada que no sea atractivo no te llama la atención. Pero el enemigo utiliza las cosas bonitas, las cosas que tienen brillo, las que saben bien y huelen bien, con la intención de buscar una alternativa para que se deslicen, para que caigan aquellas personas que han creído en Cristo como Señor y Salvador. Y tenemos que estar bien alerta porque todo lo que atrae no necesariamente, o todo lo que brilla, o todo lo que es bonito, no necesariamente agrada al Señor. El pecado inicialmente es atractivo. La palabra dice en Génesis capítulo 3, verso 1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo. Y con esa misma astucia, porque no piensen que el enemigo no es astuto, con esa misma astucia que tiene el enemigo intenta, ¿verdad?, poner atracción en las cosas negativas, en lo que no le agrada a Dios, con la intención de que cada uno de nosotros desviemos nuestra mirada del trono de la gracia y desviemos nuestra mirada de nuestro Señor y Salvador. Por lo tanto, tenemos que estar bien alertas para que no caigamos en pecado cuando se presentan diferentes, ¿verdad?, cosas a nuestras vidas, mayormente cosas visuales que nosotros podemos ver, que parecen realmente bonitas y que parecen buenas y parecen llamativas, pero no necesariamente le agradan a Dios. Y para evitar eso tenemos que estar bien alertas, ¿verdad? Porque el pecado es muy atractivo. ¿Y por qué? Porque la serpiente, o sea, el enemigo, Satanás, se encarga de poner atracción en las cosas que no le agradan a Dios para que nosotros resbalemos, para que caigamos en el pecado y desobedezcamos las leyes de nuestro Señor y Salvador. La primera verdad. Otra verdad que quiero compartir con ustedes es que el pecado regularmente apela a las personas que no están directamente comprometidas con el Señor. Y muchas veces las personas que no están bajo autoridad son las primeras que tienen esta situación
de caer en pecados porque no están dejándose dirigir por el, por el propio Señor y Salvador o por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. Fíjense que el enemigo comienza tratando de tentar o tentando primero a Eva, que está sometida a Adán. No fue directamente donde Adán, porque probablemente Adán le iba a decir, no, 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 pero cógelo con calma, pero el Señor dijo que no lo hiciera. Lo que hace que el enemigo es que va directamente donde Eva, para que Eva trate de convencer a Adán. Dice la palabra, la cual dijo a la mujer, en el Génesis capítulo 3, verso 1, dijo a la mujer. Él va, obviamente, con astucia, a tratar de manipular a la mujer para que la mujer entonces manipule a Adán. Y de esa manera los dos puedan cometer el pecado, o que fue lo que realmente sucedió. Adicional a eso, hay otra verdad que es bien interesante, donde el pecado introduce en los seres humanos dudas y confusión. Dudas y confusión respecto a las verdades de Dios. Mucha duda y mucha confusión. Y muchas veces, ¿verdad? Estas dudas y esta confusión te llevan a pecar. Porque un cristiano, un hombre o una mujer que le sirve al Señor, jamás puede tener dudas, ni inicialmente, del poder de Dios, de quién es Dios, de la verdad de Dios, de la palabra de Dios, del Dios Trino, de todas estas verdades que la palabra nos dice y nos lleva a entender claramente que hay un Dios grande, todopoderoso, que salva y que regresará por todos y cada uno de nosotros. Dudas no puede haber. Y el pecado, de alguna manera, ¿verdad? El enemigo intenta poner y crear dudas en el corazón de los seres humanos, incluyendo a los cristianos. Note que cuando la serpiente se acerca a Eva, lo primero que le dice la serpiente es, con que Dios ha dicho, desde un punto de vista y una manera sarcástica, no comáis de todo árbol del huerto, como quien dice, ¿y quién es Dios para que tú realmente sigas las instrucciones de Dios? Con que Dios ha dicho, lo pone como en dudas, ¿verdad? Como que, ¿de verdad Él dijo eso? De verdad Él dijo de eso de una manera que hay que obedecerla. ¿Tú crees que eso es cierto? Entonces, ¿qué sucede? La mayoría de los cristianos muchas veces que no están seguros de lo que dice la palabra de Dios, o que no tienen una intimidad con Dios, que no están conectados con Dios, la mayoría de los cristianos muchas veces, si se dejan llevar por las dudas que trata de sembrar el enemigo en el corazón o en la mente de los cristianos, definitivamente van a cometer diferentes tipos de pecados, y es lo que nosotros debemos y queremos evitar. Por ejemplo, el Señor dijo, no cometerás adulterio. Y Cristo dijo más aún, que si mirares, ¿verdad?, y deseares en tu corazón, ya es adulterio. Pero muchas veces el enemigo pone en la mente de algunas personas, eso no es nada, tú puedes mirar y eso no va a pasar nada, porque no hay ningún pecado en eso. No, necesariamente no. Definitivamente, el pecado es pecado. Y el enemigo utiliza esa estrategia para desviarnos, para que nosotros cometamos el pecado y desagrademos a Dios. Y la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y el pecado introduce dudas. Por ejemplo, muchas veces, pero lo que dice la Biblia no necesariamente tiene que ser cierto, porque eso lo escribieron hombres. Comienza la duda, ¿verdad? Porque es verdad, lo escribieron hombres. Pero la palabra dice, y lo que el enemigo no recalca, es que todo lo que escribieron estos hombres fue inspirado por el Espíritu Santo. Toda la escritura es inspirada por Dios, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, no puede tener dudas de que lo que dice ahí es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios plasmada en este libro santo. O muchas veces, ¿verdad?, también hay dudas con relación a la salvación. Hay personas que dicen que Dios te da hoy una cosa y mañana te la quita. Y porque aquella una cosa o por la otra, pues pierde lo que Dios te dio. Pero la realidad es que Dios vino al mundo a salvar lo que se había perdido. Y dentro de toda la narrativa bíblica podemos entender claramente que independientemente Dios dio su sangre para lavar nuestros pecados. Así que lo importante de todo esto es estar alerta para no cometer más pecados después que hemos conocido a Cristo como Señor y Salvador. Continuamos. Dice la palabra, el mismo texto bíblico, ¿verdad? En Génesis, en el capítulo 3, verso 4. Dice la palabra, Génesis capítulo 3, verso 4.
que el enemigo le dice, no moriréis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Qué hace el pecado? Contradice a Dios de una manera descarada. No moriréis. Lo que Dios dijo no es cierto. Si Dios dijo moriréis y lo toca, el enemigo dice, tócalo que no te va a pasar nada. Si Dios dijo no cometerás adulterio, el enemigo dice, comete adulterio que no te va a pasar nada. Contradice a Dios. Si Dios dice no robarás, el enemigo dice, róbate eso que eso no es nada. Si el enemigo dice no puedes cometer o estar directamente enfocado o adorando dioses paganos o imágenes, dice el enemigo, claramente contradice directamente lo que dice la palabra, porque uno de los mandamientos más poderosos que dice la palabra del Señor es que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Claramente. Así que el pecado contradice a Dios descaradamente. Si usted ve algo directamente en la palabra del Señor que está inspirado por Dios, que le dice no lo haga, no lo haga. Porque si hace lo contrario, es simplemente una estrategia del enemigo para que usted cometa pecado. Así que hay que estar bien alerta con eso. En este caso, le dijo directamente a Eva, no moriréis. Cuando Dios ya le había dicho que si lo tocaba, que si comía de él, iba a morir. Porque realmente lo que el enemigo desea en su corazón es que todas las almas se pierdan y que nosotros resbalemos y cometemos errores y cometamos pecados. Todo lo contrario a lo que desea el Señor. El Señor lo que desea es lo mejor para todos y cada uno de nosotros. Otra cosa bien clara que dice la palabra del Señor y que podemos notar aquí en el verso 5 del capítulo 3 de Génesis, es que el pecado cría descontentamiento. Mira lo que dice el verso 5 del capítulo 3. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Cría descontentamiento. ¿Por qué? Porque en este momento, cuando estábamos ahí directamente en este viaje allí al jardín del Edén, tanto Adán como Eva vivían en una paz y en una armonía perfecta. Pero el enemigo busca la manera de hacer que Eva peque, que Adán peque, para que comience el descontentamiento, porque a la vez que abrieran sus ojos y entendieran realmente la verdad, ¿verdad? O todo lo relacionado a lo negativo, que era lo que quería el enemigo, pues va a comenzar el descontentamiento. Otra cosa que podemos notar aquí que produce el pecado es que promueve un espíritu independiente, donde muchas veces pensamos que por nuestra propia fuerza nosotros podemos. Entonces, lo que hacemos es que rechazamos la fuerza, el poder y el amor de Dios para pensar que nosotros podemos hacerlo por nuestra propia fuerza, que nosotros solos podemos, ¿verdad? En el verso 5 del capítulo 3, dice el enemigo, sino que sabe Dios el día que coméis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Entonces intenta desviar el corazón y la mente, ¿verdad?, de Eva en ese momento y de Adán, y hacerles ver que no necesitan a Dios, porque si ustedes son como Dios, ¿para qué necesitan a Dios? Y muchas veces el enemigo intenta, de la misma manera que nosotros cometamos ese pecado, y pensamos que con nuestra propia fuerza nosotros podemos y no necesitamos a Dios. Y la realidad es que cada uno de nosotros no podemos vivir sin Dios. Él es nuestro todo. Y sin el Hijo ni siquiera tenemos opción de vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Otra cosa que podemos notar es que el pecado muchas veces produce que el ser humano comience a depender de su propio razonamiento. Hace depender del razonamiento humano. ¿Por qué? Porque el enemigo intenta hacerle ver, ¿verdad?, a los seres humanos que
Lo que tú sabes es lo correcto y lo que Dios te dice o escribe en su palabra está incorrecto. Que nosotros tenemos idea clara de lo que está bien y lo que está mal. Entonces, esto comienza a traer, ¿verdad?, un desequilibrio en la mente y el corazón de los seres humanos, cuando podemos notar, como pasa lo mismo, que comienzan a llamarle a lo bueno como malo y a lo malo como bueno. ¿Por qué? Porque comenzamos a razonar con una mente finita y pecaminosa, pensando que lo que es negativo, de lo que se ve mal, de lo que está mal delante de Dios, si la sociedad dice que está bien o el hombre dice que está bien, lo podemos aceptar. ¿Por qué? Porque hace pensar, ¿verdad? O depender al ser humano que nuestro razonamiento está correcto. Por eso es que el enemigo, en el verso 5 del capítulo 3, le dice, sino que si no sabéis que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo del bien y el mal. Y busca la manera de tergiversar, ¿verdad?, lo que realmente dijo el Señor a través de su palabra y cuáles fueron sus órdenes. Otra cosa que hace el pecado es que se nos olvida la cautela. El pecado hace que no seamos discretos. Llega un momento dado donde el pecado es tanto que aflora y se nos olvida la realidad de que es pecado. Por ejemplo, hay personas que mienten tanto que se creen sus propias mentiras y comienzan a hacer películas y viajes y a contar a todo el mundo, y llega un momento dado que hasta ellos piensan que lo que ellos dicen basado en una mentira es una realidad. En el capítulo 3, verso 6, la palabra del Señor dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Se le olvidó la cautela a Eva, se le olvidó que Dios le había dicho directamente, no lo toques y no comas de él. O sea que ella, ¿verdad?, a través del pecado que había sembrado el enemigo en ella, pues olvidó en su totalidad la realidad y las instrucciones directas que había dado el Señor con relación al árbol que le dijo claramente, no lo toques y no comas. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. El pecado apela al deseo de los ojos. Mira, hermano, no hay cosa más difícil de controlar que la vista del ser humano. Muy difícil. Hay que tener mucho dominio propio. Porque el pecado apela al deseo de los ojos. Los seres humanos son visuales. Ven. Y muchas veces ven lo que no les conviene. O lo que no tienen que mirar. Y eso fue lo que pasó con Eva. En el verso 6 dice que la mujer, Eva, vio y dice que era agradable para los ojos. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Le gustaba lo que veía. Ella vio que era bueno para comer y le gustaba lo que veía. Pero no todo lo que realmente nosotros miramos y no todo necesariamente lo que nosotros vemos está correcto que lo miremos, o está bien que nosotros pongamos los ojos en eso cuando no le agrada a Dios. Lo que está mal está mal. Esto pasa mucho también con las redes sociales. Muchas veces nosotros, ¿verdad?, los seres humanos, hasta los propios cristianos, dentro de las redes sociales miran cosas que no deben de mirar. Y aunque no se lo crea, porque no hay nadie con usted, sigue siendo pecado, porque Dios sí está mirando lo que está sucediendo a nuestro alrededor, lo que hay en nuestro corazón y lo que nosotros estamos mirando, porque Dios todo lo ve. Y el pecado apela al deseo de los ojos. Esto fue lo que pasó con esta mujer aquí con Eva en el jardín del Edén. Dice la palabra, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y como vio que era agradable, fue y cometió el pecado. A veces nosotros tenemos que estar bien conscientes de que no todo lo que nosotros vemos, no todo lo que nosotros miramos es agradable a Dios. Otra cosa que
podemos notar, ¿verdad? Con relación al pecado, es que el pecado ofrece satisfacción aparte de Dios. Que no necesariamente nosotros con el pecado estamos satisfechos con lo que Dios nos da. El pecado muchas veces como que intenta colarse, ¿verdad? Y darle satisfacción al ser humano. Y el enemigo intenta hacernos notar o hacernos ver de alguna manera que si tenemos esto que nos produce el pecado, que nos da el pecado, y si el pecado nos satisface con X o Y cosas, ya no necesitamos a Dios para continuar hacia adelante en nuestras vidas. Ya no necesitamos. La Biblia dice en el verso 6 del capítulo 3 de Génesis, y el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. En este caso, ¿verdad? En este caso, dice, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, el pecado que entró dentro del corazón de Eva en este momento, pensaba que si con el árbol podía alcanzar sabiduría, pues ya no necesitaba sabiduría del cielo, ya no necesitaba a Dios para tomar decisiones o para hacer las cosas de la manera correcta, ya no necesitaba a Dios para nada de eso. ¿Por qué? Porque muchas veces el pecado produce justamente en cada ser humano que nosotros pensemos que con lo que nosotros sabemos o con nuestra inteligencia pues es suficiente y que la sabiduría que viene del cielo ya no la necesitamos. El árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. El pecado ofrece satisfacción muchas veces aparte de Dios. Y un cristiano tiene que vivir por Cristo, morir por Cristo, respirar por Cristo, comer por Cristo, nacer por Cristo, morir por Cristo. Cristo tiene que ser absolutamente el centro de su vida. Nada te satisface más que Jesucristo. Todo lo que el pecado intente poner en tu corazón para intentar satisfacer los deseos de un ser humano, todo es pasajero. Siempre va a haber un vacío en tu corazón. Y ese vacío solamente lo puede llenar el Señor Jesús de Nazaret. Ahora, ¿qué cosas suceden cuando el hombre peca? Fíjese, lo primero que sucede cuando el hombre peca es que daña la vida de otros. Daña la vida de otros. Dice la palabra, Génesis capítulo 3, verso 6, tomó de su fruto y dio también a su marido. ¿Y cuántas veces nosotros caemos en pecado y arrastramos a otras personas que no tienen nada que ver con el pecado que nosotros estamos cometiendo? A veces se convierten en cómplices. A veces hasta tienen que pagar condenas por el pecado que comete otra persona porque se arrastra. Se arrastra a diferentes personas que se dejan llevar, ¿verdad?, por esta situación y daña la vida de otras personas. Muchas veces una persona comete el pecado y daña la vida de muchos. Eso pasa más bien en los matrimonios. Se rompe un matrimonio. ¿Por qué? Porque comete adulterio, que es otro pecado. ¿Y qué sucede? Daña la vida del esposo, de la esposa, de los hijos, de los padres, de los hermanos y de toda la familia. Porque ya lo que estaba construido se deshace. Y eso fue lo que pasó aquí. Tomó de su fruto y dio también a su marido. No solamente Eva en ese momento cayó en pecado y dijo, bueno, yo voy a hacer esto, pues cometí este pecado, sino que también arrastra a Adán y para que cometa el mismo pecado. Y cuando esto sucede, hermano, muchas veces la pérdida es irreparable. Génesis capítulo 3, verso 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Por qué? Porque ya habían cometido el pecado y ya las consecuencias habían caído sobre cada uno de ellos. Dios le había dicho directamente, no cometas este pecado, no hagas esto. Pero sin embargo, ellos tomaron la decisión, se dejaron llevar por los ojos, se dejaron llevar por el pecado, cometieron el pecado y ya las consecuencias son irrevocables. El pecado acusa y justifica lo que está mal. La mujer que me diste, dice la palabra, acusando a Adán, acusando a la mujer.
la compañera me dio del árbol y comí. Entonces viene la compañera, dice, no, la serpiente me engañó y yo comí. Acusa y justifica, no, pero es que yo cometí este pecado por esta X o Y razón. Muchas veces, esto mucho pasa, por ejemplo, que le estoy dando del adulterio. Ah, ¿por qué cometiste adulterio? Es que ella no me cocinaba, o es que él no me atendía. Eso no es una justificación para cometer el pecado. Eso fue lo mismo que sucedió en este momento. El pecado que ya había en el corazón de Adán y en el corazón de Eva, lo que hacía era que acusaba, comenzaron a acusar y a justificar por qué lo habían hecho. La mujer que me diste no fue la serpiente. ¿Y por qué lo hiciste? Porque ella me engañó. Y como me engañó, yo comí. Lamentablemente, eso es producto del pecado. Cuando el hombre peca o la mujer peca, yo les garantizo que la vida es mucho más difícil. Mucho más difícil. Este fue el caso de Adán y Eva. El caso de Adán y Eva, dice el capítulo 3, verso 16, que cuando cometieron pecado, el Señor tomó una determinación. ¿Y qué hizo? Dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de los preñeces. Mientras no había cometido pecado Eva, no había dolor de parto. Pero dice la palabra del Señor que cuando cometió el pecado, la consecuencia era completamente más difícil. Y lo mismo pasó con Adán. Le dice en el verso 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan. De ahora en adelante ya se acabó, ¿verdad? Todo lo que estaba allí perfecto y comienzan las consecuencias del pecado. Otra cosa que sucede es que el pecado te aleja de Dios. Dice la palabra del Señor en el capítulo 3, verso 23 de Génesis, y lo sacó Jehová del huerto del Edén, porque el pecado te separa de Dios. El pecado y la santidad son como agua y aceite, que no se mezclan, por lo tanto el pecado te separa de Dios. Y esto es el producto, ¿verdad?, y las consecuencias de el pecado. Espero en el nombre del Señor que cada uno de nosotros evaluemos y analicemos realmente las consecuencias del pecado y comenzamos a vivir una vida llena de santidad, porque dice la palabra del Señor que sin santidad nadie verá al Señor. Que somos pecadores porque cargamos el pecado original, sí, Romanos 3:23, porque realmente todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso morimos, porque somos pecadores y la paga del pecado es muerte. Pero recuerden que mientras vivamos en este mundo pecaminoso, quizás cometamos errores, pero Dios, Jehová, envió a su Hijo, a Jesús, y murió en una cruz, y su sangre nos lavó de multitud de pecados. Y dice la palabra que si cometemos pecado, abogados tenemos a Jesucristo el justo. Por lo tanto, hermanos, mientras vivamos para servirle a Cristo, entendamos que tenemos que vivir una vida en santidad y evitar dejarnos llevar por los pecados que pone el enemigo en nuestra vida para que resbalemos y desagrademos al Señor. Así que espero que les haya servido, ¿verdad?, y haya inspirado a vivir una vida de una manera correcta y a evitar ese pecado que tanto desagrada a nuestro Señor. Dios me los bendiga mucho.